gracias por volverse a enlazar. Por lo menos aquí ya dejó de llover, entonces augura que tal vez no seremos interrumpidos por alguna furia de la lluvia. Un instante con Bergson, que realmente eso es lo que termina siendo Bachelard, en la intuición del instante. El instante en Bergson es surgimiento de una conciencia, constitución de lo efímero de la conciencia. Bueno, la explicación de este temprano desacuerdo entre Bachelard y Bergson consiste en que Bachelard lo que hace es privilegiar uno de los aspectos de la duración. Bachelard privilegia lo actual. Lo actual pertenece a la duración, pero quiere dejar completamente de lado lo virtual, uno de los aspectos de la duración, solo se queda con lo actual. Y pues, como sabemos y lo hemos dicho, Bergson evidentemente está privilegiando la duración en su doble aspecto. Y en su aspecto virtual no tiene mayor peso ontológico que en su aspecto actual. No hay más ser en lo virtual que en lo actual, pero tampoco hay más ser en lo actual que en lo virtual. Allí hay una igualación ontológica en el caso de Bergson. Bachelard, el instante bachelardiano es lo actual vivo. Lo actual vivo quiere decir que no es lo actual matemático, no es lo actual espacial. Si después Bachelard tiene este deslizamiento y dice que la nota esencial del espíritu no es el tiempo, sino el espacio, se va a tratar de este espacio que no es un espacio geométrico, no es un espacio hecho de relaciones métricas, sino que es un espacio durativo, es una cierta duración. De eso es la duración de los espacios de intimidad, lo que importa es la intimidad, es esa vida espiritual, esa vida interior, eso es. Entonces privilegia el espacio, pero no un espacio euclidiano, sino un spatium vital, un espacio vital, un espacio intensivo. ¿No? Entonces, Bachelard llega a hablar del instante en sentido metafísico, el instante es metafísico en Bachelard, y la poesía, y es poético, ¿no? La poesía es realmente una metafísica instantánea. Aquí tenemos ya este rasgo de la metafísica de la que se va a ocupar más en la poética del espacio, que veremos después, ¿no? Entonces la poesía es una metafísica instantánea. En un breve poema debe dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y unos objetos al mismo tiempo. Cuando el poema sigue el tiempo de la vida, es menos que la vida. Recordemos que hay que abandonar el tiempo horizontal, tiempo de la vida. La potencia del instante radica en su concentración. ¿Por qué? Porque el ser disperso en el tiempo individual o en el tiempo social y hasta en el tiempo vital, el ser se dispersa en el tiempo horizontal y se concentra en el tiempo vertical, dice Bachelard. Y entonces rápidamente, pues recordamos esto que ya coloqué en plataforma, me parece un par de sesiones, hablar de este tiempo vertical, de este tiempo brotante, este tiempo detenido en que se muestra lo que permanece. Este tiempo se describe en el poema. Es el tiempo propio de la poesía, cuyo fin último es la verticalidad. Esta verticalidad, y aquí pues recuperamos esta teoría andrógina en Bachelard,
En esta verticalidad es a la vez profundidad y altura, pero también profundidad o altura. Es justamente en esta verticalidad donde el instante poético adquiere un nivel metafísico. Y este tiempo vertical propuesto por Bachelard, digamos que se distingue del tiempo común que Ándale, fluye a horizontal. mi mate del pastor. Ándale. ¿No quieren apagar su micrófono, por favor? Gracias. Este tiempo común que fluye horizontalmente como el agua del río y como el viento que pasa, dice Bachelard. Este tiempo común, horizontal, es el tiempo de la prosodia. Y entonces vean cómo Bachelard está hablando de que la poesía es vertical, es brotante, el lenguaje poético es vertical, el lenguaje de la prosa es horizontal. Tiene encadenamientos y fluye como un río. Así pues, este tiempo horizontal, que es el tiempo de la prosodia, es un tiempo que pertenece a un espacio técnico, pertenece a la gramática. Así pues, lo que hay aquí, lo que nos dice Bachelard en un razonamiento explicativo, lo que hace la prosa amor y es el tiempo brotante. Lo que hace que la prosa sea amor es el tiempo vertical. Y lo que hace de la historia, una simple historia de una sociedad, una real cultura, es también el tiempo vertical, ¿no? Entonces, es el tiempo de la vida en la prosa, el tiempo de la vida corre lineal y continuamente. Ya sabemos, Bachelard afirma la discontinuidad. El instante poético es complejo porque reúne a los contrarios. Se constituye gracias a una relación armónica de los contrarios. Dicho de otra manera, el tiempo poético está por fuera de la lógica de las oposiciones. Por lo tanto, no es un tiempo excluyente, sino que es un tiempo incluyente, un tiempo que abraza y no un tiempo que golpea. Es un tiempo amoroso. Bachelard pone en juego la línea horizontal y la vertical, la melodía y la armonía o acorde. Esta musicalidad en el pensamiento de Bachelard, bueno, pues se explica porque es un pensador poético, pero también porque su maestro Berzón era un pensador musical. Berzón solía decir de manera hermosísima de qué manera escuchamos una sinfonía. Cuando estamos escuchando una sinfonía nos dejamos tomar por la duración sinfónica y no, mientras estamos escuchándola no estamos contando los acordes ni diciendo en qué momento se pasó de un matiz o de una tesitura a otra, sino que simplemente nos dejamos fascinar por esa continuidad sinfónica, ¿no? Que es la música, es el sonido orquestal. Entonces, en Bachelard también hay este sentido de musicalidad, que además es lo que explica, que luego nos va a entregar conceptos de repercusión y resonancia en la poética del espacio. Ahí va a introducir esos dos conceptos que tienen que ver con la musicalidad, la repercusión y la resonancia. Bueno, entonces, Bachelard, decíamos, pone en juego esto. El tiempo de la prosodia es horizontal, organiza sonoridades sucesivas, regula cadencias, administra fugas y conmociones. Permite acercarse a la prosa, al pensamiento explicado y explicativo, a los amores ya tenidos, a la vida social que corre lineal y continua. Pero, nos repite una y otra vez Bachelard, el tiempo no corre, el tiempo brota. Violentar el tiempo horizontal es ya poetizar.
es construir el instante. Por lo tanto, vemos ese esfuerzo. Cuando nos dijo Sami de esta intervención que tuvo, decíamos, es un vitalismo filosófico, es decir, se requiere de un esfuerzo para experimentar la inmanencia de lo sentido a lo sensible, porque la pura espontaneidad, pues es el vitalismo en su sentido biológico, pero en su sentido filosófico, el instante es un tiempo conquistado, es un tiempo trabajado, es esfuerzo, es un esfuerzo filosófico. Poetizar consiste para Bachelard en ver la hora insensible en que la pasión es tan completa que desdeña realizarse, ¿no? Y pues Bachelard, que constantemente nos está hablando de grandes poetas, dice Bachelard, Charles Baudelaire sabe muy bien ver esta hora insensible. El instante, por lo tanto, es una hora inmóvil, es una hora vasta y sin divisiones, es una hora que no marcan los relojes. Entonces, aquí hay una complejidad enorme porque al decirnos que es el instante, es lo que permanece, el instante es inmóvil, ¿no? Que está sin divisiones, que no se divide y que no puede ser marcado por los relojes. ¿Qué nos está diciendo entonces Bachelard? Yo aquí inmediatamente pienso en Spinoza. Spinoza dice, hay dos maneras de escapar de la duración, porque en Spinoza la duración, pues ese es el simple dato de la vida biológica, ¿no? La duración está en el segundo género de conocimiento, el conocimiento eh, por razón, que es el conocimiento racional, el científico. Ahí la duración, pues para Spinoza la duración es el tiempo medido, es la duración medida de los fenómenos de la naturaleza. Entonces dice, hay dos maneras, ahí el reto es escapar de la duración. Hay dos maneras de escapar de la duración, dos posibles maneras. Una es por el instante y la otra es por la eternidad. Entonces Bachelard se acerca a esta concepción espinosista, el instante, este instante que permanece. Permanecer quiere decir que no cambia, que no se divide y que no es registrado en los relojes. Este instante es la eternidad, por eso tiene valor metafísico. Y por tanto, la concentración del ser es la eternidad del ser, su carácter eterno. Ese ser que tiene su aspecto horizontal, es decir, que también está jugando en la horizontalidad, pero que tiene esa nota de eternidad. Y pues ahí Spinoza nos diría, sería una beatitud, porque lograr un conocimiento, en el caso de Spinoza, del tercer género, que es el conocimiento de las esencias, y ya no el primer género de conocimiento es por imaginación, que solo nos da sombras, signos de las cosas. El segundo género de conocimiento es por razón, nos da las ideas adecuadas, las nociones comunes, es el conocimiento veritativo, el conocimiento científico, pero el tercer género de conocimiento es el propiamente filosófico. El tercer género de conocimiento es por intuición. Y entonces Spinoza nos diría así, el primer género de conocimiento es por imaginación y es el conocimiento artístico, es el poético. El segundo género de conocimiento es el racional, es el científico, y el tercer género de conocimiento es el filosófico. Tendríamos arte, ciencia y filosofía. Y entonces este instante es metafísico, este instante en Bachelard, pues vemos que es sumamente atractivo, sumamente interesante, porque es permanente en el sentido de que no está expuesto a los cambios, no está expuesto al devenir y
no se registra, no es el cronometrado, no es un instante matemático, sino que es esta eternidad como como verdaderamente no se le puede enajenar, no se le puede arrebatar al ser. En esa eternidad, el ser es pleno. Y bueno, se nos acabaron los minutos. ¿Quieren comentar algo? ¿Se va comprendiendo? ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Gracias, Héctor. Dinos, levantaste la manita. Sí, es que estaba pensando ahorita lo que comentaba del instante y la continuidad, y, y me parece que tanto Berzón como Bachelard están discutiendo con Leibniz, pero de manera contundente, ¿no? Y, y me parece que, por un lado, o sea, le reconoce a Berzón que utiliza el término de continuidad de Leibniz, ¿no? Donde no hay vacíos, o sea, no hay un antes ni un después, y que justamente por eso es eterno, ¿no? Pero por el otro lado parece que no le reconoce que Bergson también ve esa intuición, ¿no? Que también está en Leibniz. O sea, me parece que al menos en este primer texto que nos tocó leer es hasta, como usted lo mencionaba, un poco injusto con su maestro, porque Sí, porque hay algunos aspectos que sí están. O sea, y lo que me parece interesante es justamente eh, que al final sí afirma esta parte de Leibniz como una visión general, ¿no? Como una mónada, que, sí, a- que al fin de cuentas, o sea, nos lleva ese panorama, pero no podemos tener justamente esa intuición sin que algo lo esté empujando de fondo, ¿no? Que sí, era algo que estaba mencionando la clase pasada, o sea, si nosotros tenemos un ánimos, es porque de fondo está empujando el ánima, ¿no? Y está sí, empujando con mucha fuerza y justamente para que nosotros podamos despejar desde el ánimos, desde ese primer instante donde el tiempo, tanto vertical y horizontal, parece que nos vamos acercando poco a poco, hasta llegar a un punto, ¿no? Y justamente ese punto sería el instante. Y es muy parecido a lo que dice, por ejemplo, Borges con el Aleph, ¿no? O sea, claro. es ver también justamente en el ojo del pez, nuevamente el césped y nuevamente en el ojo del pez. O sea, se vuelve no solamente iterativo, sino cada vez que da una vuelta se vuelve constantemente, pues, asombroso porque recupera el asombro, pero también eh, abarcador, ¿no? Porque más bien nos hace recordar justamente que podemos sobrepasar esa visión biológica e inclusive física, ¿no? Porque también es lo que le está castigando al maestro, que solamente vea el espacio como un espacio físico, ¿no? Y en ese sentido hasta mecanicista. Pero Sí, tenemos esa cosa, ¿no? Como que no es muy justo, pero también como que empieza a recuperar algunas cosas del maestro, ¿no? sí, sí, efectivamente, Héctor, y muy buenas justamente ahorita en la siguiente clase, pues estoy con Leibniz y vamos a hablar de continuidad y en qué consiste y lo finito, lo indefinido y lo infinito y todas esas cuestiones. Y Borges es leibniziano. Borges es, claro, es maravilloso. Los infinitos borgianos son infinitos leibnizianos, son con posibilidades, son continuidades, son inherencias. Es lo mismo que Mallarmé. Mallarmé es leibniziano, son barrocos, como Lezama Lima, ¿no? Son escritores que van construyendo en estas continuidades leibnizianas. Ujú. Sí, sí, por eso es que este reto con Bachelard, porque si nos vamos ya directamente cuando tiene una filosofía muy constituida, pues dejamos de lado de dónde viene y también a mí me gusta mostrar esto, a veces les digo que, ay, a Kant no le querían publicar, a Nietzsche no le querían publicar, para cuando nos pasa no nos sintamos derrotados, ¿no? Le pasó a Kant, le pasó a Nietzsche, que no me pase a mí, ¿no? Y también estos titubeos cuando uno está escribiendo, pues ahí están los grandes, los reconocidos, Bachelard, y cómo se ve titubeante, y cómo uno le puede decir, no, señor, no leíste bien al maestro. Ujú. Y no con una actitud criticona, sino crítica.
de ir, como dice Deleuze, con una lupa y como pescarlo, ¿no? Ya te pesqué. Pero desde luego es de todas maneras sumamente interesante la intuición del instante porque tiene, digamos, estas miopías de vez en cuando y esto un poquito falta de gratitud hacia el maestro y a la vez ya está gestando su propia filosofía. Sí. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una semana. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias, Sonia, nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias, Sonia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.